En el aire, Nico Descalzo, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Un periodista joven que, lo digo como joven porque es inevitable verlo y ver a un periodista joven, muy talentoso, uno de los columnistas seguidos de Duro de Domar, pero también con su propio desarrollo en los medios. Bienvenido, Nico. ¿Cómo va, Martín? Buen día para vos y para el equipo. Enormemente agradecido por estar compartiendo la mañana de este domingo. ¿Cómo estás viviendo esta etapa? ¿Qué es una etapa de derrota, de fraude, de inseguridad del peronismo? ¿Qué pasó? Mira, justo aproveché el fin de semana para escribir un poco y mañana estaremos compartiendo ahí alguna nota y algún análisis porque ciertamente, verdaderamente estoy preocupado porque, bueno, eso no es novedad, ¿no? Todos los que somos del campo nacional y popular estamos preocupados, pero yo estoy preocupado porque creo que se está buscando una alternativa o dos opciones, ¿no? Por un lado, quienes creen que el pueblo se equivoca y que también hubo fraude, y esa es una actitud, me parece, un tanto defensiva, y otra que tiene que ver con estar resignados a esta época y a este tiempo que nos toca vivir y a un gobierno que profundizará y como también se consolidará su modelo deshumano, de ajuste, de miseria. Entonces, parece que son esas dos alternativas: o nos enojamos con nuestro pueblo y pensamos en el fraude, o nos resignamos a la etapa que viene y a estos próximos 2 años, si no son otros 4 años más, ¿no? En esta resignación de esta noche larga y negra que vemos. Yo creo que hay una tercera posición, reivindicando nuestra posición peronista. Yo creo que hay una tercera posición que es hacernos cargo de que a la sociedad o a un sector importante de la sociedad le propusimos o Milei o el abismo. Y mucha gente tenía miedo que el país se vaya al tacho el lunes 27 de octubre. Entonces, ante esa situación, prefirió hacer valer el sacrificio sobrenatural que durante 1 año y medio un sector importante de esta sociedad, que en el 2023 votó a Milei y que ahora decidió reconfirmar ese voto, pero nuevamente, porque el peronismo no logró construir una alternativa. Yo soy muy crítico en este tiempo donde parece que nos echamos culpas entre compañeros, buscamos saber la peleita sectaria y chiquita y mediocre, o mismo también pensamos que el pueblo se equivoca. Yo creo que el pueblo siempre vota con verdad, siempre vota con razón, porque también fue ese mismo pueblo el que bancó a Cristina con el 54% en el 2011, el que también nos dio la posibilidad de volver en el 2019 y que ahora decide acompañar tristemente a esta tragedia nacional que nos toca. Pero Martín, yo creo que tenemos mucho por pensar. Si querés lo podemos seguir profundizando, pero no quiero buscar culpas afuera, no quiero buscar tampoco culpas en modo de sacar provecho de la interna adentro. Lo que tenemos que hacer es que el peronismo vuelva a ser una alternativa de gobierno y que hable sobre la agenda de la gente y no sobre la agenda de los dirigentes. Bueno, yo creo que la agenda de la gente está más ligada a lo que pierde frente a la política de Milei que a lo que puede aspirar de una manera imaginativa, digamos. Este gobierno se ha dedicado a bajar derechos y a precarizar la forma de vida, la forma de comer, la forma de trabajar, la remuneración, la evaluación del esfuerzo de cada uno, como si toda la gente que necesitara apoyo, ayuda o justicia fuera abusadora, digamos, de un Totalmente. sistema, ¿no? Totalmente. De hecho, sí. Se apresuraron también a dar los cómputos porque ahora en el recuento final hay provincias que ellos se las daban por ganadas y las perdieron, como La Rioja, por ejemplo. Lo que tengo de información es que La Rioja la teníamos ganada el mismo domingo. Lo que varió fueron nada, 0,0,5, cosas así. Me parece que sinceramente nos preocupamos mucho por el escrutinio. Digo, si hubiera existido el fraude,
nuestras conducciones o los liderazgos del peronismo lo hubieran manifestado. Me parece que de hecho no cambió ninguna provincia con la información y el mapa que yo tengo. Por ejemplo, Río Negro teníamos ganada una categoría y otra la teníamos perdida. Una de la categoría era de diputados, otra era de senadores. En La Rioja mantuvimos la diferencia arriba, lo mismo con otras provincias. Yo creo que si hubiera existido verdaderamente el fraude, a mí me hubiera encantado tener esa idea y que realmente hubiera existido, pero si eso hubiera sucedido, no me queda ninguna duda que Cristina, Axel, Massa, Máximo y un centenar de dirigentes estarían manifestándose de esta manera. Por eso me parece que lo que tiene que venir de acá al 2027 es un sinceramiento de las posiciones de cada parte del peronismo y una verdadera vocación por reconstruir un proyecto nacional, federal y un movimiento que represente en las 24 jurisdicciones de este país. Porque yo lo que estoy viendo es que el peronismo o nuestro movimiento, del cual formamos parte tal vez la gran mayoría de los que estamos charlando y compartiendo esta mañana de domingo, estamos viendo que solo le estamos hablando a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. El movimiento se transformó en algo pequeñito, chiquito, que solo habla del conurbano o del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que justamente integra la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. A mí me preocupa que, por ejemplo, hayamos perdido la representación parlamentaria en Jujuy, en Salta, en Neuquén y en alguna provincia más, bueno, que ahora voy a revisar, Jujuy, Salta, Neuquén, y encima con porcentajes que no superaban en algunos casos los 12, 13 puntos. Entonces, ahí es donde me parece que no estamos logrando todavía recomponer el vínculo con un sector importante de la sociedad. 6 de las últimas 7 elecciones las perdimos. La provincia que me faltaba era Misiones, donde también ahí perdimos representación. O sea, y sumando a Córdoba, que sacándola a Natalia de la Sota, el compañero que iba como candidato sacó 4,5 puntos. O sea, en 5 provincias el peronismo o Fuerza Patria perdió representación. 6 de las últimas 7 elecciones las perdimos. Me parece que no estamos interpretando a nuestro pueblo. Por ejemplo, hay 8,8 millones de trabajadores en la informalidad. Y seguimos hablando de derechos como si estuviéramos hablando de la época donde el general reconoció al movimiento y le dio al pueblo trabajador todas las conquistas. Entonces, hablamos de agendas en ese sentido, creo que no logramos interpretar a nuestra gente. Por ejemplo, la inseguridad. Nosotros creemos que hay 2 formas, ¿no? Una que tiene que ver con la mejora y el bienestar económico, para que eso reduzca los niveles de violencia y de inseguridad, pero que eso es a largo plazo. Ahora, en el cortísimo plazo, la derecha agarra agendas que le afectan a los laburantes que se despiertan a las 6 de la mañana y tienen que salir a trabajar, y a ese trabajador lo terminan afanando. Y nosotros no estamos hablando de eso. No pudimos hablar de la inflación, y tiene que venir Milei a combatirnos con este tema, que es el principal comedor del bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Entonces, un peronismo que no pueda hablar de estas cosas y que siga estando en la comodidad no será un peronismo que volverá a gobernar en el corto plazo y para las mayorías de nuestro pueblo. Ahora, ¿no hay una falta de ciudadanía de la gente que no se sienten argentinos y les gustaría ser colonia yanqui? Creo que, por supuesto, siempre hay una aspiracional, ¿no? Pero me parece que nosotros a veces también, yo coincido con vos, que, por ejemplo, los actos de humillación y subordinación que estuvimos viendo en los últimos días y semanas, la verdad, son dolorosos para una patria que le costó enormemente el sacrificio, el cuerpo y la sangre de argentinos y argentinas para ser una patria emancipada, soberana, independiente y justa. Pero sí lo que me pongo a pensar también es que seguimos buscando culpas. Yo creo que nosotros, para que los argentinos y las argentinas dejen de mirar en el norte y afuera esa cosa aspiracional, nuestro movimiento tiene que estar más cerca que nunca de la realidad cotidiana. Hay un análisis que hacía el periodista escritor Martín Rodríguez, que me interesó y me gustó mucho, que decía lo siguiente: el peronismo o la dirigencia peronista
hace tiempo dejó de contemplar a su pueblo, dejó de contemplar, y eso me parece algo muy interesante, que es algo que escribí, que mañana, como decía, lo publicaremos. Dice: el peronismo no sé cómo va a volver, pero necesita 15 minutos de contemplación. No que te miren, sino mirar, ver qué soy el pueblo argentino, cómo trabaja la gente, por qué no estalla, cómo se consigue el dinero, qué son las aplicaciones, cómo es el movimiento diario de las personas. Justamente eso. Hace muchos años que venimos hablando de agendas demasiado conceptuales, nacionales, alejadas de los problemas reales, mientras crecen las urgencias del bienestar económico de corto plazo. Por eso la gente no piensa en vacaciones, no piensa en cómo aumentar su poder adquisitivo comprándose un auto o alguna pequeña propiedad, está pensando en el cortísimo plazo. Entonces, en ese escenario es donde me parece que nos tenemos que volver a ubicar un poco. Nico, te agradecemos, sabemos que estás urgido, te agradecemos mucho tus pensamientos, es un pensamiento que escuchamos con mucha atención y siempre te tenemos como referencia, así que gracias por estar esta mañana con nosotros. Te lo agradezco muchísimo, Martín, a vos, a tu equipo, a quienes están conectados y quienes están disfrutando también del programa. Se lo valora y se agradece mucho, y gracias por esta posibilidad y esta oportunidad. Un gustazo. Fuerte abrazo.